Amigos de Ojo con Eso Televisión, les habla José Antonio Lares. Vamos a entrar en contacto con Vicente Brito, expresidente de Fede Cámaras de México a Venezuela. Pero los dos países en este momento, amigo Brito, están de alguna manera vinculados porque se dice que el diálogo va a ser aquí en México. Y yo quisiera saber si el sector privado venezolano se va a sentir representado en esta reunión, si alguien lleva la agenda que el sector privado requiere poner de manifiesto a esa reunión de México, porque es importante que el factor económico sea fundamental cuando se habla del rescate de un país. Es correcto. La reunión que se va a llevar en México hasta hoy que está prevista el día 8 de noviembre, según lo ha anunciado como fecha tentativa, voceros oficiales. Después dijeron 13, después dijeron 13. Cambiaron al 13, ese es un día muy bueno. 13 de agosto es un día que tiene buena suerte. Y de todas formas, está previsto que van a participar los partidos políticos de las distintas corrientes de oposición y la vocería oficial. Tengo entendido, y así nos lo informó el directorio de Fede Cámara el lunes que tuvimos nuestra tradicional reunión de junta directiva, se está llevando a cabo un proceso de diálogo con la parte oficial en Caracas, donde se están tocando distintos temas desde el punto de vista económico. Quizás uno de los más importantes, que si yo lo planteé en esa reunión como expresidente y miembro de ese directorio, de que se debería llevar adelante propuestas que conlleven no solamente soluciones económicas, sino también soluciones sociales. Correcto. Sobre todo hice énfasis en el sentido de evaluar cuál ha sido el resultado de la política de expropiaciones o de confiscaciones o de invasiones de empresas y tierras o fincas. De hecho, nulas. Bueno, entonces, pero el problema no es solamente la caída de la producción, porque se está importando, sino el problema ha sido en esas comunidades donde las actividades que generaban empleo fundamentalmente eran esas empresas o esas fincas o esos hatos o esas haciendas que fueron afectadas. Entonces, cuando usted va a todas estas comunidades rurales, se consigue con situaciones muy preocupantes en el aspecto de pobreza. Los niveles de pobreza extrema son del 80%, quizás más. Y mucha de la gente joven de esas zonas que anteriormente tenía oportunidad de trabajar en esas empresas o esas fincas afectadas, se han ido a poblar los cinturones de miseria en las grandes ciudades o se han ido al exterior. Forman parte de ese gran contingente de casi 6 millones de venezolanos que se han ido del país. Es correcto. Entonces, hay que evaluar el impacto social de las medidas económicas en el proceso de estatización de la producción. Pero usted siente que el sector oficial, en las conversaciones preliminares que se han tenido, ¿hay realmente una reacción a favor de entender esa crisis en esos términos? De acuerdo a algunos voceros que han emitido opinión, que uno ha escuchado, tanto miembros de la Asamblea Nacional electa el pasado mes de diciembre, así como de algunos otros componentes, ha habido un proceso de revisión. Pero esto no es un problema de revisión, es un problema de acción, de decisión. Claro, en este momento la situación del país reclama decisiones urgentes y el factor privado es fundamental en buscar soluciones. Por ejemplo, usted observa ya en México, yo estuve haciendo unos análisis de la parte económica, a pesar de las posiciones que ha asumido el gobierno en términos de más amplitud a la parte social, la economía ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. ¿Por qué? Porque sencillamente los actores económicos son los que están generando casi el 75-80% del empleo directo e indirecto en México. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Eso hay que preservarlo, como lo fue en Venezuela en su momento. Fíjese usted, y perdone que le interrumpa, el presidente Lazo, en las primeras medidas que está adoptando ahora, va enfilado a favorecer a 6.000 empresas y medio millón o más de trabajadores con unas medidas económicas especiales. Quiere decir que sí se le da el valor adecuado en estos países al sector privado, mientras que allá a todo el mundo se le ningunea. Bueno, allá lo que pasó sencillamente es que ellos estimaron que el ingreso petrolero iba a ser permanente. Estimaron de 100.000, 120.000, hasta 150.000 millones de dólares por año por venta de petróleo. Y
consideraron que la participación del sector privado no era necesaria, pero luego que se encontraron que sus empresas estatizadas, tanto en el área petrolera como en el área productiva, no dio resultado y los precios de petróleo cayeron y la producción de petróleo cayó también, se están dando cuenta de que fue un error. Y el problema lo tenemos desde el punto de vista social, que nos afecta a todos los venezolanos. Claro. Y el aspecto de las expropiaciones que nos ha afectado a muchas de las empresas que han dejado de invertir, que sencillamente no hay crédito. Uno de los problemas fundamentales que tienen las empresas para invertir es que no dependen de su capital. ¿Quiénes tienen allá capital disponible para hacer inversiones? Muy pocos. Muy pocos. Y los que se han beneficiado de los negocios oficiales, su dinero lo han sacado. O sea que tampoco hay inversión desde ese punto de vista que podría incentivar la producción. Claro, ahora nosotros allá siempre vimos al país en una integralidad de sector oficial y sector público trabajando mancomunadamente. Así fue. Ahora, en este momento, yo lo que percibo es que hay como una barrera ideológica que es la que de alguna manera estropea un tanto el propósito del acercamiento. Esa barrera ideológica de izquierda radical, ¿usted siente que se ha ido de alguna manera ablandando un tanto para entender que se han cometido muchísimos errores? Bueno, aquí no es un problema ideológico, es sencillamente un problema de políticas públicas, porque la izquierda, cuando usted analiza, y usted tiene ya una experiencia muy grande en esto, los planteamientos iniciales de la izquierda eran de ir adelante con un proceso de producción y con un proceso de estímulo a lo social, de utilizar los recursos de ingresos públicos para mejoras sociales. Bajo ninguna circunstancia era de ir a afectar a la empresa privada porque era la que generaba los principales recursos. Correcto. Lo que sucede, como dije anteriormente, es que quienes manejaban el país consideraron que con el ingreso petrolero era suficiente y que con ello podían sostener el gasto social y sostener las pérdidas de las empresas públicas, lo cual resultó en una situación inconveniente para el país, ya que observamos en este momento cómo estamos en un deterioro social que nos ubica en todo el continente americano como el último país en ingresos de Producto Interno Bruto este año, alrededor de $1.200, cuando llegamos a tener $8.000, $9.000 de ingresos promedio al año. Y el Producto Interno Bruto ha caído casi 80%. Entonces, los resultados han sido inconvenientes para todos. No han sido sencillamente beneficiosos para los que manejan el país, sino para todos. Y en este momento, este diálogo que se está llevando adelante, tanto en lo político como en lo económico, tiene que poner sobre la mesa la solución social. Lo que hemos insistido. Ahora, pero este diálogo que se está manejando, digamos que va a tener en México el marco macro, porque definitivamente lo que se está buscando es que se adopten medidas urgentes para restituir la producción, para restituir también pues el bienestar social, porque hay una crisis aguda en cuanto a la alimentación de la gente y no hay producción al interno. Se va a requerir dar unos pasos gigantescos y se supone que a esta agenda de México deberían venir contenidos los programas de índole económica que el sector privado ha venido planteando. ¿Tienen ustedes entente con alguno de los que van a representar este diálogo en México desde el punto de vista político, entente con alguno de ellos que traiga por lo menos la agenda que ustedes propician? Esa agenda se está planteando a nivel de Caracas, no se está llevando como parte de la agenda. La agenda de México es política, haciendo mucho énfasis en lo electoral. La preocupación que tenemos todos los venezolanos en este momento es que no hay una interpretación directa entre quienes representan a la mayoría disidente y los planteamientos que aspiramos. O sea, aquí hay un problemita que va a haber en lo de México, la representatividad en función del apoyo de la base popular. Exacto. Es un problema que tiene que entender tanto el sector oficial como el sector de oposición que va a asistir a México, que tienen que crear un mecanismo, decisiones que conlleve a que la base popular se sienta entusiasmada y beneficiada de estas decisiones, no solamente política. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer las elecciones de gobernador y alcalde? Muy bien, eso está muy bien que lo logren y lo busquen, pero el problema está en que tiene que ser sobre la base de una reacción inmediata del sector económico para generar la confianza en los ciudadanos y que estos sientan que el camino que se va a adoptar realmente
va a representar en muy próximas fechas pues el renacer del empleo, por lo menos en pequeña escala, ¿no? Bueno, es que la situación que pasa en el país es que el empleo se ha venido perdiendo. O sea, este año, 2021, al mes de julio, las cifras de desempleo demuestran que ha ido creciendo el desempleo. ¿Por qué? Porque en la medida en que las empresas paralizan parcial o totalmente su actividad, nos referimos, por ejemplo, que usted antes tenía un comercio con 150 empleados y de repente se ve obligado porque no vende lo suficiente o tiene ciertas medidas que lo están afectando, se ve obligado a reducir, se queda con 50. Entonces usted tiene una salida de 100 empleados que es prácticamente el factor fundamental de las empresas. O sea, esa es la gente que conoce cómo vender, cómo producir. Entonces, el patrimonio fundamental de la empresa, independientemente de su inversión de capital, es sus trabajadores. El recurso humano, es muy El cierto. recurso humano. ¿Y quién se está beneficiando de ese recurso humano? De esa gente que preparada técnicamente. Los países La exteriores. población en general es la que recibe al final los beneficios cuando esa gente está empleada de manera estable y permanente. Es correcto, pero en este momento hay alrededor de 100 agencias de estas que buscan empleos. Entonces, los mejores profesionales, los mejores técnicos, los mejores gerentes se nos están yendo a otros países y están colaborando en su desarrollo. Y en Venezuela no solamente es el problema de desempleo, es la pérdida de ese equipo humano fundamental para cualquier desarrollo que tengamos que llevar adelante. Claro, ayer leía yo, por ejemplo, en materia médica y científica, 92.000 ciudadanos venezolanos se han ido de Venezuela. No quiero imaginarme cuántos especialistas en otras materias en el campo industrial y laboral. Bueno, por ejemplo, Colombia, que ha recibido el 25-30% de esa inmigración, buena parte de sus trabajadores de planta, tanto desde la parte rural como la parte urbana, son venezolanos. ¿Por qué? Porque están dando la talla. O sea, tenemos la gente que va allá y está dispuesta a trabajar 8, 10, 12 horas diarias y son condescendientes con la empresa. Entonces, eso ha generado de una u otra forma cierta celo, ciertos rechazos en algunos países, como es natural, pero lo importante destacar es que hemos perdido dentro de esos diásporas de más o menos 6 millones de venezolanos que han salido del exterior, alrededor de 2.5 millones son personas con experiencia de trabajo. Y usted observa cómo esas iniciativas se han llevado a que hoy la venta de empanada, de cachapa, de arepa, de queso, a nivel mundial en casi 30 y tantos países se ha desarrollado. Y hemos, gracias a Dios, tenido la bendición de que a pesar de algunos pocos rechazos, la gran mayoría de esas gente de otros países nos está acogiendo con los brazos abiertos. Y esto es una demostración evidente de la capacidad y la calificación de los venezolanos como la tuvimos anteriormente. ¿Quién desarrolló Venezuela desde 1940 hasta 1990? Nosotros, más la inmigración que hubo de casi 5 o 6 millones de ciudadanos que vienen de otros países. Y esa diáspora de esas familias venezolanas, que hoy muchos de ellos son descendientes de inmigrantes, se nos ha ubicado en otros países y eso es una limitación para mejorar en cualquier momento nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad económica. Claro, ahora, no solamente cuando hablamos de políticas públicas tenemos que hablar necesariamente de las macro, porque es que también en materia de servicios, la empresa nacional adolece de falla eléctrica, falla en comunicaciones, falla en el servicio de agua, falla en el servicio de gas. Entonces, esas materias, si no se atienden prioritariamente, tampoco vamos a poder rescatar a la industria privada como queremos. Entonces, yo quiero preguntarle, en esos factores, ¿han hecho ustedes hincapié y han encontrado realmente disposición del régimen a hacer las inversiones correspondientes? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Nueva Esparta, que es apenas una isla, tenemos hoy día un régimen de racionamiento eléctrico, 6 horas sí, 6 horas no, 6 horas sí, 6 horas no, y eso ha obligado al cierre de muchísimas más empresas de las que ya estaban cerradas. E inclusive el individuo que trabaja de manera particular, como dice usted, vendiendo empanadas, si no tiene gas no las puede hacer. Entonces, ¿se ha trabajado en eso de manera prioritaria, sí o no? Los gremios empresariales han hecho público su opinión a ese respecto, y no solamente a nivel de los organismos cúpula,
tanto Fedecámaras como Industria, Fedeagro, Fedegana, Comercio, sino a nivel de las Fedecámaras estadales, donde manifiestan sus limitaciones en el aspecto del combustible. Porque hay un problema, muchas empresas han comprado plantas eléctricas, pero se manejan con diésel, con gasoil. Entonces, Exacto. si usted no consigue el gasoil, no puede producir electricidad para su centro comercial o para su Sí, es un fábrica. círculo vicioso, un círculo vicioso. Exactamente. En el caso de Margarita, fíjese, ahí estaba la empresa Seneca, que daba prácticamente el mejor servicio eléctrico de Venezuela. ¿Y Sí, qué pasó? Se estatizó y hoy es muy triste decir que Margarita, que requiere alrededor de unos 350, 400 megavatios de energía, está trabajando con alrededor de la mitad. Entonces se obliga a ese racionamiento. ¿Por qué? Porque las plantas que generaban electricidad de Seneca, que se manejaban con fuel oil o diésel, no están en condiciones operativas. y el Por falta de servicio mantenimiento. que viene de tierra firme por el cable submarino, pues tampoco está funcionando bien porque hay problemas acá en Chacopata. Aparte de Chacopata, es que cuando usted transfiere electricidad a través del mar, el mar es un componente de sodio y de otros elementos que son transformadores de electricidad. Siempre hay una pérdida enorme, a menos que tenga sistemas muy sofisticados Muy bien que protegidos, permitan. sí, muy bien protegidos. Y lamentablemente hay No algunos lo hay. problemas ahí. Entonces, Sí. el problema que tiene ahorita Venezuela es que todos nosotros, inclusive con todo ese programa que hicieron de inversión pública eléctrica, que gastaron 35, 40 mil millones de dólares, deberíamos estar generando electricidad no solamente para el consumo interno, sino para exportar a Brasil o Colombia, como en un momento determinado sucedió cuando las plantas eléctricas estaban en manos privadas. Entonces, hoy la situación que tenemos la mejor capacidad de producción hidroeléctrica del Guri, Maparro y estas centrales que están ahí ubicadas en distintas partes de la geografía nacional, podemos generar más de 25.000 megavatios. Y con el sistema que se utilizó en Tacoa, ahí en Catialamar, que una inversión de más de 10.000 millones de dólares, era para estar produciendo todo el sistema eléctrico del país sin ningún inconveniente. Claro. Lamentablemente, ya no hay que, da hasta pena decirlo, todas las empresas que han pasado a manos privadas, de manos privadas a manos públicas por expropiación, pagándole en algunos casos, y en otras por confiscación, que no se pagó nada, están hoy deterioradas. Todas. Usted analice cualquiera de ellas. Por eso yo insisto, y ya para ir cerrando, aquí la tarea es muy titánica la que hay que hacer. Y si no hay de alguna manera una conexión entre los políticos y el sector privado, estos que vienen a México y los privados que están conversando allá, no vamos a encontrar el sendero de recuperación que andamos buscando, ¿no? Es correcto. Es una de las preocupaciones, porque fíjese, tenemos dos mesas de discusión. La que está en Caracas, que tiene el tema económico, en donde, en mi punto de vista, considero que el gobierno tenía que haber tomado decisiones mucho más trascendentales que demostraran su disposición de cambiar el modelo económico, y las que se van a llevar a cabo en México, que tienen que ver con el aspecto electoral y algunas otras consideraciones políticas. Es un momento muy complejo para el país. Sí. Porque No, y independientemente, algunos asumen, líder, algunos asumen esto como una engañifa porque llaman al sector privado, conversan con él y a la semana los están trapeando. es correcto. Es preocupante inclusive cómo las invasiones han seguido desarrollando. A pesar que el gobierno tiene en sus manos más de 5 millones, casi 6 millones de hectáreas que tomó de los privados, donde podía hacer cualquier desarrollo, se siguen ocupando las pocas fincas productivas y haciendas y actos. Hemos visto en Barinas, en Monagas, en Guárico, cómo el INTI sigue emitiendo cartas agrarias donde se están afectando fincas que están todavía productivas, y las inmensas extensiones de tierra que ocuparon de los privados completamente abandonadas y sin ningún uso. Entonces, no hay lógica. Lo que hay es un mecanismo de continuo arrinconamiento de la producción privada, y esto está afectando y seguirá afectando mucho más al país. Claro, y las comunicaciones, si no hay comunicación libre, no hay medios independientes, el mensaje que se quiera dar para proponer cosas o resolver conflictos no va a llegar tampoco de la manera adecuada a la totalidad de los venezolanos que aspiramos que sepan y entiendan cuáles son los problemas que hay que resolver. Es correcto. Bueno, gracias a Dios, a las redes sociales
se han venido sustituyendo un poco la limitación de los medios Por eso estamos tradicionales. usted y yo aquí hablando con cierta libertad, pero en los medios allá estas cosas inclusive que no son nada protuberantes ni ofensivas, en los términos en que la estamos hablando, que es un término racional, inteligente, ni así podríamos hablar en los medios convencionales. Bueno, es correcto, pero siempre uno tiene su oportunidad de tener entrevistas y todos conocen, tanto los que están ejerciendo el gobierno como los factores de oposición, que yo bajo ninguna circunstancia me voy a limitar en mi forma de expresarme y de indicar las inconveniencias que afectan el país, porque lo hago desde el punto de vista como venezolano, como ciudadano, en función de buscar soluciones y de no complicar más la difícil situación que están viviendo los venezolanos en este momento. Bueno, enojo con eso, televisión, usted tiene las puertas abiertas, sabe demasiado bien que inclusive lo tenemos en el staff como un consultor permanente. Y ocurra lo que ocurra y vayan como vayan estas conversaciones de ahora en México y las que continúan allá, lo voy a estar contactando porque es importante hacerle saber a la gente si se están abriendo cauces o no se están abriendo cauces. Estamos siempre a su orden y lo felicito porque ha ido avanzando en su medio noticioso, lo cual demuestra que la voluntad y el deseo de hacer las cosas impone sobre las limitaciones que puedan incidir en llevar adelante las metas que uno se traza. Tanto usted como yo pertenecemos a esa generación de batalladores sin grandes Eso ambiciones. Eso es correcto. Ok. Bueno, cuídese mucho y estaremos en contacto. Igualmente, pues Dios me lo bendiga. Siga Saludos. adelante. Saludos. Estamos a su orden. Igualmente, gracias.